el tema de hoy tiene que ver con el enfoque de One Water for One Health. Esta palabrita suena mejor escrita así en el idioma inglés, y ya les voy a explicar un poco los fundamentos y algo de lo que estamos trabajando en CATIE para poder hacer operativo, implementar esto con base en toda la trayectoria y experiencia que se tiene en nuestra región en tema de cuencas hidrográficas, que es muy relativo a esta temática. Y el enfoque busca hablar un poco de las iniciativas o de los desafíos que nos llevan a hablar del monitoreo a la toma de decisiones y sobre todo pensando en un enfoque integral para la gestión de cuencas en tiempos de crisis. ¿Y por qué decimos esto? Porque justamente, em, digamos, el aprendizaje reciente que nos ha traído la misma pandemia, ¿verdad?, del COVID-19, nos lleva a pensar que es muy importante retomar ese nexo vital que existe, ¿verdad?, entre la salud humana, la salud animal y la salud ecosistémica. Entonces, sabemos que existe una interconexión muy, muy grande entre estos tres grandes ejes del enfoque One Health, ¿verdad? Que la salud es una sola, está integrada y el agua toma una relevancia muy grande porque es el vector de información y también la barrera de protección cuando hablamos de gestionar la salud pública, porque esta depende de la seguridad hídrica. Y las defensas de paz, inclusive, ahora estamos hablando del agua como integración inclusive para el tema de la seguridad, de la paz. Bueno, esta debe construirse justamente a nivel de este eje fundamental que es el agua. Entonces, esto también nos trae las reflexiones de la misma UNESCO. Entonces, nos lleva a mirar otra vez con este lente nuestra situación. ¿Y por qué otra vez estamos hablando de esto? Justamente porque este tema de agua, saneamiento, higiene, WASH, ¿verdad? Que vemos ahí, es realmente determinante ambiental en cuanto a la mortalidad, ¿verdad? Sabemos que nos ha traído, ¿verdad? En los reportes e informaciones que se han generado después del COVID, que se generaron 1,4 millones de muertes, ¿verdad? Globales que hubieran sido evitables, por ejemplo, y 74 millones de personas que han tenido un proceso de desajustes, ¿verdad? El tema de la vida y la discapacidad también que puede verse generada, ¿verdad? Si no se maneja de manera integral este enfoque. Entonces, esto nos lleva como a volver a pensar en el agua como con un lente importante. Otra motivación que vemos que obviamente hay una relación entre el agua y la salud porque de acuerdo a fuentes que ven ahí de la Organización Mundial de la Salud, se hablaba en 2023 que el 69%, ¿verdad?, de las enfermedades o muertes que se han generado, ¿verdad?, a nivel de tipos de enfermedades, está dada por las enfermedades diarreicas. Y sabemos que esta tiene mucha relación con cómo se maneja el agua en nuestras comunidades, en nuestros hogares. Entonces, realmente ahí está un poco un nexo muy, muy importante para ver por qué el agua tiene que estar en lo central, ¿verdad?, de esta conversación. Por otro lado, tenemos que pensar, ¿verdad?, que en América Latina y el Caribe, a nivel, si vamos al menos en esta región, eh, hablar de que este problema no es marginal, es un problema estructural y persistente, aunque sea una situación de salud pública, aunque sabemos que los gobiernos deben invertir para tratar estos temas, aún así, ¿verdad? Tenemos esos saldos, ¿verdad?, de informaciones relacionadas por el 2019, 2020 más o menos. Aquí otra vez un resumen de que tuvimos estas muertes atribuibles a estas enfermedades que se relacionan o se le suelen llamar también enfermedades de origen hídrico, ¿verdad? Entonces, y también relacionadas con la mala higiene, las enfermedades de origen respiratorio también. Entonces, ahí está el enfoque integral de la salud y la relación que va a tener con el agua. Entonces, esto hace a la motivación de un cambio de paradigma, ¿verdad? Ya habrán escuchado muchos de ustedes el enfoque One Health. Es una transición de una visión clínica, si vemos desde el punto de vista de la salud, a una visión sistémica. Lo que ya les mencionaba, en el centro de la salud está conectada. Tenemos por un lado al ser humano, pero su salud depende del ambiente, depende de la condición climática que tenemos y depende inclusive de el esquema y los sistemas de gobernanza que hay a través de estos ejes que vemos ahí. Entonces hay que hacer ese esfuerzo de transicionar hacia ese esquema más integrado que nos trae el One Health. Y volvemos aquí, y aquí un poco para comentarles de dónde sale, ¿verdad? Es el paradigma de definición y alcance de One Health.
Lo que nos dice es que todas las formas de agua tienen un valor. Y el enfoque One Health o One Water, perdón, considera ese ciclo del agua como un sistema integrado. Y por lo tanto, sabemos que el agua que gestionamos es la misma, el agua superficial, el agua subterránea, el agua que entra a través de la lluvia, el agua residual que generamos como sociedad y la reutilización que hacemos que vuelve al ciclo y nos vuelve a generar agua o aporta al agua superficial o subterránea. Entonces, una definición core o central es que se tiene que trabajar en un enfoque integrado de planificación e implementación para gestionar esos recursos hídricos que sabemos, por supuesto, que son finitos, ¿verdad? Y de esa manera podemos lograr, ¿verdad?, resiliencia y confiabilidad a largo plazo y poder satisfacer las necesidades tanto de la comunidad como del ecosistema. Entonces, un concepto clave aquí cuando hablamos de ese cambio de paradigma y de One Water, que es una sola, que todas las aguas que vemos ahí compartidas o por pedacitos es el mismo recurso único, es que tenemos que hablarlo como el tema de romper silos, o sea, de trabajar por sectores, sino que el agua residual, por ejemplo, de un sector va a ser el recurso de otro, ¿verdad? Sabemos que hay países, por ejemplo, en Europa, que ya manejan enormemente su dotación de agua a través del agua residual y con manejos fundamentalmente exitosos para lograr ese mismo, ¿verdad?, ciclo que realmente nos lleva a gestionar los sistemas aislados. O sea, pasar de gestionar sistemas aislados a un ciclo total. A eso nos referimos. Y a los que se les ocurrió inicialmente estos temas, y quería traer aquí es el de la US Water Alliance en 2019, que establecen un roadmap para el One Water, ¿verdad? Entonces, aquí les voy a mostrar esto. Ustedes pueden, bueno, y van a ver que en la presentación, que seguramente con los colegas de la biblioteca después se puede accesar, en todas las diapositivas estoy poniendo vínculos a fuentes, ¿verdad? Información que ustedes pueden accesar después. Pero la US Water Alliance nos dice esto tan interesante, que necesitamos una hoja de ruta para One Water, o sea, es esa única sola agua que tenemos que gestionar y que requiere un manejo sostenible de que es el recurso más esencial para la vida. Y solo les quería dar aquí, a pesar de que está en inglés, cuáles son ejemplos de enfoques de One Water. O sea, ya es algo que es repensado, es cambio de paradigma, pero si ustedes ven ahí lo que estoy citando en esos bullet points, son lo que entendemos o enfoques que entendemos como One Water. Tratar de el manejo del agua, el reuso, la recarga hídrica, la famosa infraestructura verde, ¿verdad? Que muchas veces se relaciona también con el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, una planificación coordinada desde el punto de vista regional y ambiental, hacer un trabajo, ¿verdad? Digamos, transdisciplinario entre sectores, ¿verdad? Entrecruzando un poco tanto agricultura, municipalidades, todos los proveedores de servicios. El enfoque de One Water también habla de sostenibilidad e innovación, habla también de que la comunidad debe estar totalmente comprometida, participando, tomando decisiones. Habla también del capacity building, ¿verdad? Que tenemos que fortalecer los procesos de formación en comunidades y los famosos mecanismos o herramientas de financiamiento creativos para el tema de One Water, ¿verdad? Entonces ahí nada más les dejo para que puedan investigar después. En esta página hay muchísima información de cómo estuvieron estructurando desde la US Water Alliance este tema de One Water. Y quisiera pasar a hablar de las dimensiones que tiene este tema de One Water, ¿verdad? Una primera dimensión es, como les decía, la salud humana. Em, digamos que hay unos indicadores, ¿verdad?, que nos obligan a trabajar con normalmente nosotros que estamos de repente en la parte ambiental o en la parte productiva, nos lleva a hablar, a trabajar con acercarnos más con los ministerios de salud, con el área de salud que a veces no están integradas. Entonces, estadísticas como la mortalidad, Disability Adjusted Life Years, ¿verdad? Años de deshabilidad de vida ajustados por discapacidad, lo que les decía, las enfermedades transmisibles hídricas y también enfermedades respiratorias vinculadas a la higiene. A veces nosotros, desde el punto de vista de los investigadores que trabajamos recursos naturales, trabajamos agricultura, trabajamos planificación, estamos divorciados de esas estadísticas o no es común en nuestra práctica. Debemos trabajar juntos. Debemos tener indicadores relacionados al impacto de nuestra gestión del agua con las enfermedades hídricas. Cómo éstas se van a estar reduciendo. Es un poco parte de la dimensión humana que tenemos que relacionar. Ahora, la dimensión 2, que es la ambiental, esa sí de repente puede ser que para muchos esté más amigable o más comprendida,
es que hay un flujo, ¿verdad? Que se da del agua en el ecosistema, que es el enfoque de cuenca justamente. Tenemos que analizar y trabajar a nivel de la fuente, de dónde se genera el recurso hídrico, donde se recarga el agua para que después podamos tener el agua de escorrentía, el agua superficial disponible o el agua subterránea. Entramos posteriormente nosotros los seres humanos y con nuestro uso en estos ecosistemas, con el uso del agua, que es el recurso integrador en la cuenca, pues obviamente tenemos nuestra cuota de contaminación y finalmente vamos al ecosistema con sus impactos, ¿verdad? Contaminación, afectación amplia, ¿verdad? A nivel de todos los ecosistemas y seres vivos. Entonces, eso es lo que nosotros traemos en esa dimensión ambiental que tenemos que trabajar. Ver las amenazas, contaminación de cuerpos de agua, descargas de aguas residuales y el impacto del ganado, por ejemplo, en la fuente de agua. Entonces, la solución preventiva es justamente la protección de cuencas. Y ahí entra la relevancia en lo que yo les voy a hablar un poquito hoy del trabajo de cuencas, nuestro sobre todo aquí del CATIE, para ver un poco esa vinculación con este enfoque de One Water. Y el otro contexto externo y de gestión. Tenemos dos cosas más que sumar a la ecuación, ¿verdad? La dimensión climática, que sabemos que hay una variabilidad pluviométrica, hay aumento de enfermedades sensibles al clima, hay vulnerabilidad a desastres con que tenemos que lidiar. Eso es un factor más que tenemos que analizar en nuestros procesos. Y por otro lado está la gobernanza, que es justamente ese trabajo a nivel de la institucionalidad, a nivel de las poblaciones, de la sociedad en sí, para poder garantizar ese acceso a agua potable y saneamiento, la intersectorialidad y al final, ¿verdad? Queremos garantizar el derecho humano al agua. Esa intersectorialidad es fundamental aquí porque al igual que el enfoque One Health y One Water, que es integrado a se trata de trabajar juntos, entre sectores. Lo que les decía del ejemplo del sector salud, que a veces no estamos tan habituados a que participen de la conversación de pronto con agricultura y con ambiente. Bueno, esa intersectorialidad es fundamental y se requiere enormemente. Y aquí también de la misma US Water Alliance, ellos hablan de 6 elementos fundamentales de ese marco para ver ese cambio de paradigma que queremos de One Water, ¿verdad? Y esto es repensar, muchas veces ya lo hemos tenido y por eso tengo unas láminas más adelante en las que les hablo de la evolución que ha habido en el enfoque de cuencas justamente y ahora estamos hablando de este cambio de paradigma. Entonces, habla primeramente de ese liderazgo audaz, o sea, tenemos que trabajar en ese fortalecimiento en una visión a nivel político y ejecutivo que nos permita defender esa integración, lo que les decía de la intersectorialidad, que haya realmente ese proceso que nos permita superar la inercia institucional que encontramos bastante fuerte en muchos de nuestros países. El tema de planificación y colaboración, que ya sabemos que ya lo hacemos, pero ahora el mensaje es hacerlo más fuerte y más integrado con otros sectores transversales, salud, transporte, el sector agua per se, del que nos da el servicio, agencias regionales, agencias locales. Es fundamental ese proceso. El tercero se habla de cultura y conocimiento, o sea, es lo que estamos haciendo fuerte, de gestión del cambio hacia una modalidad sistémica y esto es muy importante, basada en datos. Ya vamos a hablar de algunas ideas de qué estamos haciendo y qué estamos planteando para utilizar ese tema de los datos. El otro tema es la participación de interesados. Obviamente, para que tengamos una participación de calidad debemos fortalecer las capacidades y apuntar a todos los sectores. Normalmente el sector privado suele ser una tarea pendiente para integrarlos y hay que fundamentar ese trabajo y invertir en ese esfuerzo. Economía y finanzas igual. Aquí tenemos que trabajar muy fuerte y está esa tendencia realmente en nuestra región de dar el reconocimiento del valor del agua, el valor económico real del agua y establecer nuevos modelos de inversión. Por tiempo no voy a hablar de eso, pero sabemos que existen muy felizmente, ¿verdad?, nuevos mecanismos como los fondos de agua, los pagos por servicios ambientales que nos ayudan a crear ese reconocimiento del valor real del agua. Y la regulación y legislación. Al final de la presentación voy a cerrar con un ejemplo al respecto de esto, los marcos normativos flexibles y que permitan la innovación y reutilización del agua potable. Y otros, el mismo enfoque One Water, One Health, por ejemplo, que logremos insertar en nuestras normativas es fundamental y puede ser un paso importante para echar a andar este cambio de paradigma que estoy mencionándoles aquí.
Y entonces lo que buscamos es una estructura estratégica que nos permita llevar ese proceso del monitoreo a la acción, lo que les decía en la charla, ¿no? Del monitoreo a la toma de decisiones. Y el motor de datos que impulsa la gobernanza en OneWater sería justamente partir de ese input que va a ser el monitoreo. Entonces, sabemos que estamos todos nuestros países, nuestras instituciones, las diferentes dependencias, la misma academia, entidades que están buscando ese aporte desde el punto de vista físico-químico, o sea, monitorear, por ejemplo, metales pesados, pH, turbidez, nitratos, incluyendo el monitoreo biológico, ¿verdad? Toda la parte de bacterias, termotolerantes, y monitorear también la cantidad de agua, o sea, los caudales, los niveles de recarga en acuíferos. O sea, ese proceso, ese input, esos son los datos que hoy día cada vez más esto es oro, ¿verdad? La información y los datos que podamos tener. Es fundamental ese esfuerzo y ese es el motor. Por ahí arrancamos. Luego tenemos que trabajar en el procesamiento y análisis. Entonces, ahí ya sabemos, nuestros países también han establecido en la normativa qué índices integrados van a usar para poder valorar la calidad del agua, por ejemplo, el índice de calidad de agua. Aquí tenemos otro índice relacionado con calidad de agua a nivel del Ministerios de Canadá o el Water Quality Index. Hay N cantidad y ustedes posiblemente investigando van a saber cuáles son las normativas apropiadas o adoptadas por sus países para implementar esto ya por norma. Por ejemplo, aquí en Costa Rica es el BMWP, ¿verdad? Ese índice, por ejemplo, para calidad de cuerpos de agua de recreación, ya adaptado a Costa Rica, y así varios índices que nos ayudan a procesar la información. Otra pieza fundamental en ese motorcito es el modelado hidrogeoquímico, modelado de solubilidad de minerales, el modelado del mismo balance hídrico, de los caudales. Eso también es otra pieza fundamental que tiene que entrar en este ejercicio. Y felizmente, ¿verdad? Eso a veces suena como a mucho trabajo de campo, a mucha información que estamos realmente llamados y obligados a actualizar, pero también tenemos plataformas que ya han centralizado la información en sistemas como, por ejemplo, el CIASAR. Ahora voy a hablar de eso y seguramente también algunos lo conocen. Y entre que nuestros países, nuestros proyectos o nuestras iniciativas se pongan al día con el enorme esfuerzo de la validación de los datos, de la actualización y que indefectiblemente necesitamos ir a campo y obtener datos reales, estas plataformas nos ayudan por lo menos a diseñar procesos y a ver qué podemos hacer para orientar la toma de decisión. Y ese es un ejemplo que les voy a traer. Y finalmente, la toma de decisión que vamos a tener, el output, ¿verdad? Va a ser, ya sea que vamos a invertir en tecnología, seleccionamos tratamientos para tratar el agua, por ejemplo, oxidación, filtración para remover metales pesados, por decir un ejemplo. O la decisión puede ser la gobernanza territorial. Podemos decir que la decisión, después de todo este análisis, nos dice que tenemos que zonificar y restringir el uso de suelo porque hay una relación con la calidad de agua finalmente, o puede ser una decisión que nos lleve a trabajar a nivel de salud pública, alertas tempranas, planes de seguridad del agua. Entonces, ese tipo de output es lo que queremos cuando hablamos de toma de decisiones, pasar de ese monitoreo a la toma de decisiones. Aquí nada más les dejo como referencia, ¿verdad? Obviamente uno aprende de países que ya están un poco más avanzados desde la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. España es un país con muchísima trayectoria y en ese QR pueden encontrar todo el tema de vigilancia epidemiológica de aguas residuales que ellos tienen, ¿verdad? Son un ejemplo de país que tiene que manejarlo súper bien porque ellos consumen el agua residual. Entonces, depuradoras como centinelas de salud pública, detección temprana de brotes ante síntomas clínicos y una respuesta rápida basada en datos reales. Lo pongo ahí como aspiración, ¿verdad? Lo que tenemos que apuntar, ¿verdad? Nuestros diferentes países, nuestros diferentes proyectos y esfuerzos. Y aquí aterrizar otra vez a algunos casos, ¿verdad? Aplicados y contarles un poco qué estamos haciendo. Bueno, la plataforma CIASAR, que en la otra lámina les tengo una información al respecto. Es una plataforma ya impulsada de hecho la CIASAR es global, ¿verdad? Que monitorea datos, indicadores de agua y saneamiento, ¿verdad? Agua potable y saneamiento. En este caso la plataforma está para todos los países, pero ahí lo destaco, por ejemplo, o varios de los países de la región, Nicaragua, Panamá, Honduras. Entonces lo que se hace es recoger datos
a nivel rural, ¿verdad? Hacer un procesamiento de información y nos sirve para la planificación con dashboard, con puntos establecidos de dónde están los diferentes sistemas de agua potable y saneamiento, ¿verdad? Es un sistema de información y es una herramienta también estandarizada, que eso es muy importante, que nos permite comparar servicios, medir coberturas. Claro, eso de en tiempo real va a depender porque es un compromiso país. Los países deben alimentar y actualizar. Encontramos información dependiendo del nivel que cada país esté, pero por ejemplo en el caso de Nicaragua, que ahora estamos trabajando, excelente, encontramos la información, pero lo que falta es la actualización, ¿verdad? Y así puede ser que esté en varios de los países y esa es una responsabilidad de cada país en sus diferentes instancias decisoras. Y con este estudio de caso, ¿verdad? Ciencia para la decisión, con base en esta información y también actualizada en la zona de el río Yeguare en Honduras, ¿verdad? Ahí tienen en la fuente un par de tesis, hacen un hallazgo de presencia crítica de metales y Escherichia coli, ¿verdad? Clasificando como fuentes marginales algunas zonas. Y entonces la acción técnica que se deriva de esto es que, gracias a esos datos detectados, se trata de pasar de una cloración simple a sistemas multietapa, un medio filtrante, ahí con tecnologías específicas, este catálogos para metales y desinfección. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta información, datos reales, datos concretos, podemos detectar esa problemática. Y el mensaje aquí es que sin datos robustos, la inversión en infraestructura corre el riesgo de ser ineficaz. Por eso la importancia y la ventaja de tener estos sistemas como CIASAR completamente estandarizados, pero necesitamos que estén actualizados. Y bueno, el reto aquí, otra vez, fragmentación versus integración, ¿verdad? Otra vez, debemos pasar de ese paradigma tradicional que les decía, de que trabajamos en silos, funciones aisladas de los diferentes usos y usuarios del agua, y que normalmente trabajamos de manera reactiva. Sabemos que tenemos un crecimiento urbano desordenado, nuestras ciudades no planificadas y terminamos con un tratamiento y disposición inadecuado del agua. Lo que queremos es ese paradigma One Water otra vez, esa gestión integrada con acciones alineadas y colaborativas, con un proceso proactivo de resiliencia climática y preparación y gestión de recursos. Ahí es donde entramos nosotros muy fuertemente, proteger el capital natural y cuencas. Entonces, es muy importante tener eso en mente. A eso es lo que queremos. Digamos, pasar y movernos. Y es lo que les decía al CIASAR, ahí también les dejo los links de esta base de datos, sistemas de información de agua y saneamiento a nivel rural, ¿verdad? Que es una parte muy importante en nuestras regiones y nos genera información muy interesante. Nosotros lo que estamos haciendo ahora en CATIE, ¿verdad? En nuestro equipo de trabajo en esta temática, estamos haciendo en el corredor seco de Nicaragua, eh, tratamos de analizar un poquito la información disponible, que ya, como les decía, nos enteramos de que necesitamos actualización de esto, pero vamos a hacer una inteligencia territorial, o sea, un análisis geoespacial y teledetección de qué es lo que está pasando a nivel de comunidad, microcuenca y municipio. Vamos a pasar a una caracterización física, identificación de zonas de recarga, pendientes, cobertura vegetal, riesgo de sequía. Eso ya lo hemos venido haciendo y es información que se puede tener de capas oficiales, de sensores, de información disponible, porque muchas veces no es fácil tener como de una sola vez los recursos para hacer una campaña de campo súper fuerte para actualizar el CIASAR que les estaba mencionando. Pero sí hay que hacer un inventario, un mapeo de esa ubicación de infraestructura existente y proyectada, ¿verdad? Y ahí es donde les decía, nuestras fuentes de datos van a ser el INETER, que en Nicaragua es el instituto que maneja toda la información territorial, y algunos sensores como Sentinel, Landsat y mapas hidrogeológicos que vamos a obtener, es un poco información secundaria, ¿verdad? Entonces, al final hay que combinar lo que tenemos a nivel hidrológico, a nivel de cobertura y topografía y a nivel de infraestructura y comunidades. O sea, hay que hacer ese análisis. ¿Para qué? Para que podamos evaluar qué es lo que vamos a hacer para intervenir en esta zona, porque estamos apoyando, ¿verdad?, un proceso para toma de decisiones de inversión en agua y saneamiento. Entonces, lo que vamos a ver en función de todos esos datos y datos que vamos a traer del CIASAR, que ya están estandarizados, que ya tienen sus protocolos, entonces ideal montarse sobre algo estandarizado. Ver realmente estas cuatro variables. En la accesibilidad, quién tiene acceso físico a esa agua. En la disponibilidad, cuánta es la cantidad y cobertura del recurso.
En la calidad, ¿cuáles son los riesgos sanitarios inferidos? El enfoque de planes de seguridad del agua es importante allí. Y en el saneamiento, ¿verdad? Una cadena completa desde contención hasta la disposición. Entonces, vamos a tratar de analizar esos elementos que vemos ahí a través de los diferentes, o sea, los datos que ya nos da esa plataforma CIASAR que les estaba comentando. Y además, más allá de la ingeniería, es importante y vamos a valorar ese contexto humano, ¿verdad? Como les decía, el análisis de carga de trabajo, vamos a tener un lente bastante humano también en este análisis que estamos haciendo. La participación femenina en los comités de agua potable y saneamiento, porque el proyecto en que estamos trabajando tiene ese lente de género, ¿verdad? De inclusión. Y inclusive estamos pensando como output sacar el índice de vulnerabilidad de género, ¿verdad? Entonces, realmente queremos hacer ese ejercicio y ese esfuerzo para que ese esquema de inversión sea inclusivo. El lente de inclusión, como ven ahí, toca identificar barreras físicas en puntos de agua, de acceso, ¿verdad? Que realmente estamos haciendo en nuestros países, en nuestras comunidades para romper esa barrera. Y el lente de conflictividad también lo vamos a aplicar. Mapeo de disputas por fuentes o tenencia de tierra, qué pasa entre el uso agrícola y doméstico, y ahí también uno puede pensar en un output tipo matriz de riesgo social. Entonces hay mucho que se puede hacer con la información disponible en estos sistemas, en estas plataformas que les reitero, los países han tomado la decisión de alimentar y actualizar y nosotros después venimos como proyectos, como instituciones, como academia a poder sacar provecho de esa información y lo que les decía, poder orientar la toma de decisiones. Y ahí hay un árbol de decisión para agua y saneamiento, que es lo que estamos tratando de hacer. Vamos a evaluar los sistemas y vamos a establecer ciertos rangos. Si no existe un sistema formal o cobertura, si hay un rango ahí que es el menor al 30% en esa zona, entonces obviamente la decisión va a ser construcción de una obra nueva, un diagnóstico de brecha crítica de infraestructura nos va a dar. Si encontramos que existe los sistemas de agua pero hay, y saneamiento, pero hay fallas estructurales o sanitarias, tenemos un riesgo alto, entonces a lo mejor ya ahí no es construir algo nuevo, sino que es rehabilitación o mejoramiento, ¿verdad? Y por otro lado, si encontramos sistemas funcionales pero insuficientes, con una presión demográfica muy alta, entonces a lo mejor ahí va a ser la decisión, ampliación, diagnóstico de necesidad de aumento de capacidad. Entonces, todo esto vamos a poder sacar de vuelta con el análisis de la información que nos traen estas plataformas ya con sus datos y eso sí, sujeto a una validación, verificación en campo. Es inevitable y hay que ir. Otra cosa que tenemos en esta asesoría que estamos haciendo es que tenemos que orientar la toma de decisiones respecto a la cosecha de aguas, que es otra medida de adaptación también y que nos puede generar agua para los diferentes usos. Entonces, vamos a tener también factores críticos o factores clave para ver si en qué casos de necesidad o potencial o prefactibilidad, si tenemos las condiciones para establecer captación por techos, entonces si hay déficit de abastecimiento, si hay una vulnerabilidad justificada o si encontramos los techos aptos o áreas de captación y además espacio disponible y condiciones topográficas, vamos a ir a tomar esa decisión de, obviamente, es importantísimo. En gabinete uno puede hacer todo esto, pero hay que ver después el otro factor, el factor humano, sí, realmente yo quiero y me interesa trabajar con estos esquemas de infraestructura. O sea, el ser humano al final es el que decide, no lo tomemos realmente sin considerarlo, ¿verdad? Y igual para los reservorios de tierra, ¿verdad? Si hay una necesidad justificada, si no hay infraestructura o si existe pero no tenemos uso seguro, si la infraestructura es funcional pero el volumen es insuficiente, entonces también ahí vamos tomando esas decisiones, ya sea construcción, mejoramiento, ampliación. Entonces, eso estamos haciendo y eso es el ejemplo de cómo tomar los datos para orientar las decisiones, toma de decisiones, en este caso de invertir en infraestructura. Y todo esto lo hacemos porque hemos venido evolucionando en el CATIE, más de 40 años de evolución en el tema de manejo de cuencas. Hay un par de publicaciones en las que hemos venido reflexionando sobre esto. Hemos pasado desde los 80 con un enfoque técnico centrado en desastres físicos e hidrometeorología. Pasamos en los años 2000 hacia la dimensión humana, una integración social y productiva, y actualmente nos estamos moviendo hacia esa cogestión adaptativa y construcción social, hacia la gobernanza territorial. Entonces, el respaldo de poder tomar esas decisiones y orientar los proyectos y las intervenciones y las tomas de decisiones sale de todo este análisis y evolución que tenemos en el CATIE.
la tarea, y muchos de ustedes seguramente conocen este enfoque, ¿verdad? Hacer un manejo adaptativo, aprendemos gestionando, ¿verdad? Entonces hablamos de una reflexión crítica, de una intervención experimental que nos permite actuar en incertidumbre y hacer un reajuste y adaptación, el famoso, ¿verdad? Aprender haciendo. Entonces, este enfoque y concepto de investigación, acción participativa sigue siendo fundamental para nosotros y lo seguimos implementando. Y ahí el monitoreo no es un fin, hay que decirlo, es un medio para el aprendizaje social. Y otra vez, ¿verdad? Nosotros partimos de esto, de la cuenca como una construcción social. El ser humano es el elemento principal, el que va a tener acción, por ejemplo, si se están dando conflictos de uso entre agricultura, urbanización o conservación. Y esto nos lleva a la necesidad de una visión territorial compartida. Es lo que hemos aprendido y lo que hemos venido impulsando, evolucionando y perfeccionando. Entonces partimos de la cuenca hidrográfica, de los límites políticos y municipios, que siempre es ese dolor de cabeza de que no encajan, no cuadran, pero tenemos que hacer el esfuerzo para trabajar coordinadamente hasta llegar a ese territorio en donde ya integramos todas las capas y fundamentalmente esa dimensión social. Y en nuestro modelo de cogestión de cuencas, ¿verdad? Que, como les digo, es parte de lo que venimos trabajando. Esas plataformas de concertación que parten de una agenda territorial común y evolucionan hacia planes de cogestión, ¿verdad? Una gestión conjunta, colaborativa, ¿verdad? Coordinada, es muy vinculante al enfoque One Water, nuevo paradigma que les decía al inicio. O sea, tenemos que trabajar coordinadamente entre sectores y actores, y desde ese momento ya nosotros desde el 2005, esas publicaciones del 2010, hemos estado trabajando eso con el agua como recurso integrador y ese eje para poder hacer el proceso de planificar, accionar, verificar, monitorear y actuar. Es un ciclo que nos permite hacer esa gestión y ese camino hacia One Water ahora que lo estamos viendo como cambio de paradigma. Esa cogestión adaptativa encaja perfectamente con eso. Y hemos venido trabajando también en esto, ¿verdad? En una ruta metodológica de esta misma publicación que tenemos aquí, de la evolución, esta que está acá, del 2019. Nosotros hemos venido perfeccionando este proceso de planificación, ¿verdad? Que también es fundamental, desde las etapas de diagnóstico, de contar con los comités de cuencas, de establecer las líneas base, donde indicadores como calidad de agua son fundamentales, hasta pasar a etapas de ejecución de planes de cogestión o planes de manejo de cuenca, la organización para lograr esa ejecución y finalmente un monitoreo que nos lleva a seguir esos resultados, a ver ese impacto, cómo lo medimos y consolidar esos procesos, sobre todo de esos organismos de cuencas, de esos liderazgos, esa gobernanza a nivel de cuencas que se requiere para llevar adelante ese cambio, ¿no? Y algunos ejemplos de esa misma planificación adaptativa y de gestión de riesgos, justamente aquí también les dejo unos links, ¿verdad? Otra cosa importante que les decía, la cosecha de agua es, es una fuente en condiciones de sequía, de variabilidad, la zona de corredor seco, por ejemplo. Entonces nos puede servir para, obviamente, usos no de consumo humano, pero relacionar otros usos y tener ese proceso de acceder al agua, de tener más agua y que puede dar una diferencia a nivel de ciclos productivos. En Katy hicimos esta app que se llama Cosecha H2O, que dio un plugin de QGIS y luego una app que se puede utilizar en el teléfono. Entonces, este es un ejemplo a través del cual podemos decir que una cantidad de obras de cosecha de agua que se hicieron en esta zona de corredor seco en Nicaragua nos permite generar información, ¿verdad? Para poder ver qué sitios son idóneos o aptos para poder hacer obras de cosecha de agua escorrentía. Y al final, este tipo de producto nos ayuda a aumentar resiliencia ante sequía y variabilidad climática y bueno, ese riesgo, ¿verdad? Más que nada para uso doméstico, en este caso lo diseñábamos para uso agrícola, ¿verdad? Ahí tienen todos los links también para poder ver. Entonces, es ese tipo de cosas que son fundamentales para poder también contribuir hacia herramientas metodológicas. Pero esto que les digo, en realidad... Nosotros lo seguimos trabajando, ¿verdad? Esa intervención, ese proyecto que nos dio lugar a esa app de cosecha de agua, nos permitió, digamos, seguir monitoreando y el año pasado esa cantidad de obras de cosecha de agua que están ahí en tiempo real, las fuimos monitoreando y vemos que, ¿verdad? Hay todavía una buena disponibilidad para esa fecha, ¿verdad? El 54% de 110 obras que fueron un muestreo, ¿verdad? Que se monitorearon, todavía con agua, ¿verdad?
que sugiere justamente que hicimos una buena selección de sitios, ¿verdad? Esa app nos ha dado su función bien cumplida, por decirlo así. Y bueno, ahí están los usos principales, como les decía, son más productivos, 72% para ganado y riego de cultivos, y hay una condición y sostenibilidad de obras con un porcentaje, ¿verdad? Un 67% que tenían buenas condiciones estructurales, pero se requiere y es fundamental ese ejercicio hacia ese mantenimiento y ese compromiso que se requiere. Y esto es lo que pasa muchas veces con los proyectos, ¿verdad? Tenemos que seguir haciendo un trabajo post proyecto para que se retome esto y se pueda monitorear y tener el trabajo a la mano. Y esto es lo que queremos hacer. Aquí les muestro ese pipeline de decisiones de One Water, One Health, del monitoreo a la acción. Esta es una propuesta de seguimiento y escalamiento a la experiencia en cosecha de agua. ¿Por qué? Porque realmente tenemos información y nos permite transformar los datos hacia una gestión adaptativa para el agua y ecosistemas y también la salud comunitaria. Entonces, si bien es cierto, nosotros en el proyecto trabajamos inicialmente para el agua de uso agrícola, acá hablamos de que se puede integrar ya con esa base y con todo ese aprendizaje. Fue un proyecto que tuvo dos fases, ¿verdad? Alrededor de 10 años de trabajo. Entonces, integrar ya más dimensiones, porque tenemos que ver que es posible trabajar el tema agua, trabajar los ecosistemas, trabajar la producción y sumar la salud sanitaria. Entonces, se evalúan más dimensiones con base en eso. Proponemos también otra vez sumar esa información con datos satelitales y de campo, con índices para que nos puedan reportar sobre calidad de ecosistemas, sobre calidad de la disponibilidad de agua, como los NDVIs. Y CATE, como saben ustedes, es una institución de enseñanza e investigación y esto lo hacemos a través de nuestras tesis de maestría que han estado insertando las diferentes piezas de este pipeline de decisiones One Water, One Health en el que estamos trabajando. Y ahí con esta información podemos caminar hacia una salud única o One Health, en donde vigilamos esa interacción desde, por ejemplo, la parte agropecuaria con la prevención de riesgos de contaminación. Esa también es otra línea importante que venimos trabajando. Y otra vez, Katia integrando sus saberes en las diferentes instancias y líneas de investigación que tenemos aquí. Y la idea es pasar a, con base en esta alimentación de vuelta de recolección y monitoreo integrado, a umbrales de gestión adaptativa, o sea, establecer ciertos ejemplos para que se nos den indicadores que nos activen ese proceso de toma de decisión que les decía. Indicadores que nos digan, por ejemplo, el tema de agua en periodos de sequía, ver si hay una falta de mantenimiento de nuestras obras, cuál es la salud del ecosistema en esas zonas y establecer ciertos umbrales críticos, ¿verdad? Para poder decir que en función de la llegada a esos umbrales hay que tomar decisiones. Por ejemplo, una revisión técnica territorial, una validación otra vez de esas, otra vez, variables de variabilidad climática, los índices de sequía, que también estamos inyectando particularmente en una tesis de maestría en estos momentos a una en donde hablamos de un programa de asistencia intensiva. Ahí tenemos que hacer un lobby importantísimo con las instituciones para poder tener ahí trasladada la responsabilidad de ese mantenimiento junto con el usuario o el beneficiario que tiene, por ejemplo, esas obras de cosecha de agua en sus fincas. Y en la salud del ecosistema, también medidas de restauración ecológica, ahí unir, ¿verdad?, los esfuerzos de otras carteras de trabajo como los ministerios de ambiente, las ONGs, los proyectos que estén trabajando con esa dimensión de restauración, de reforestación, etcétera. Entonces hay que establecer un proceso de niveles de decisión escalonados, pasando desde el operativo a la finca, pasando al táctico, que viene a ser ya el trabajo a nivel de microcuencas, y pasando al estratégico, que implica ese trabajo con las autoridades locales que siempre quedan en la cuenca, que son los municipios. Entonces, al final tenemos un ciclo de aprendizaje continuo. Los resultados se evalúan para ajustar los planes de acción y tener una mejora en el sistema. Entonces, esta es una propuesta de trabajo que estamos alimentando por pedacitos y por piezas, con la ventaja, ¿verdad?, que podemos hacerlo a través de nuestras tesis de investigación aquí, de maestrías que tenemos en el CATIA y como comercial, la maestría en manejo y gestión de cuencas hidrográficas, que es la que nos permite, en este caso, darle camino a eso. Y además en el CATIA, obviamente, tenemos los demás programas de educación, ¿verdad? Y las demás maestrías. Y obviamente nuestro trabajo es colaborativo para poder hacer este tipo de propuestas de trabajo y dar seguimiento. Y ya para ir cerrando, les quería mostrar esta parte de la toma de decisiones. Gestión de cuencas en Paraguay. Es el camino hacia
también una salud. Entonces nosotros también, por cierto, es derivada de una tesis de maestría, la maestría de Cuencas. em, Partimos de que hay necesidad de dar respuesta a la degradación de cuencas, ¿verdad? En Paraguay tenemos una presión productiva, tenemos el cambio climático que obviamente nos está afectando y existían ya o existen ciertas herramientas oficiales, pero faltaba ver cómo priorizar o precisar respecto a cuáles herramientas nos estaban haciendo falta. Entonces, revisamos todas las herramientas oficiales de planificación que habían en nuestro país en función habían en Paraguay en función de cuencas, de recursos naturales, de ambiente. Integramos, hicimos un esfuerzo de integrar ese enfoque, una salud, ¿verdad? Esa conexión humano-ambiente-animal, salud humana, salud animal y el ambiente, en donde vemos, ¿verdad? Elementos de riesgo de contaminación de agua, principalmente a nivel de salud animal y vectores, ¿verdad? Riesgos vectoriales, si vemos a nivel ambiente. Entonces, con ese enfoque podemos pensar en unir variables ambientales y sanitarias e identificar esos riesgos como contaminación del agua y enfermedades vectoriales. Entonces, lo tuvimos eso como eje fundamental en nuestro trabajo y finalmente lo que produjimos con esta tesis es una guía metodológica por etapas secuenciales para poder hacer un proceso o orientar la planificación de cuencas en el Paraguay. Entonces, por ejemplo, algunas de estas etapas secuenciales implican los famosos diagnósticos participativos, priorización de problemas y cerramos con una caja de herramientas que se pueden utilizar a nivel del territorio. Entonces, lo interesante que les quiero contar es lo que está ahí abajo, que logramos la institucionalización de esta guía metodológica para elaborar planes de cuencas a través de la resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADES el año pasado. Entonces, es interesantísimo para nosotros poder decir que la investigación académica se transformó en política pública oficial para todo el territorio paraguayo. Entonces, humildemente desde una tesis que pudimos generar, que pudimos lograr porque hicimos un proceso muy participativo para construir la herramienta y finalmente se logró este decreto y ya tenemos esa herramienta tan importante para orientar y como fue construida con ese enfoque, ya nos da como las condiciones habilitadoras para ese trabajo. Y bueno, aquí solo para cerrar un poquito dentro de la herramienta como tal, esta es como un esquema de cómo se integra realmente, en dónde entra esa parte del One Health, ¿verdad? Desde el momento en que hacemos revisión de información general, ya tenemos que hacer referencia a nuestras políticas y marcos regulatorios. Se destaca también en el proceso, sobre todo de vigilancia bien integrada. Ahí tenemos que monitorear esos aspectos de calidad en salud. O sea, nos obliga y nos llama a juntar los datos y a sentarnos con los que también proveen ese tipo de información que les decía, por ejemplo, las áreas de salud, salud animal, ¿verdad? Entonces, hacemos ese énfasis para priorizar, identificar en cada fase de nuestro enfoque, ¿verdad? El ciclo en sí de nuestra herramienta de planificación de cuencas ese enfoque One Health, ¿verdad? Desde el diagnóstico, desde la incorporación de esa dimensión sanitaria para organizar todo ese proceso de planificación y lograr, como les decía, que ya tenemos esto y ahora sí tenemos el desafío enorme, ¿verdad? De echarlo a andar, ponerlo en práctica, pero esto ayuda mucho cuando ya tenemos condiciones habilitadoras a nivel normativo para poder implementar esos cambios de paradigma que estamos estableciendo. Y cierro diciéndoles esto para que no lo perdamos de vista. Esa gobernanza, esa toma de decisiones tiene que ser inclusiva. La ciencia informa, pero la comunidad decide. No olvidemos en donde corresponde, donde aplique, hacer un proceso de inclusión de grupos indígenas, de mujeres, de todos los sectores que necesitamos implicar y construir territorios hidrosociales, ¿verdad? La relación hidrología y la parte social como una vacuna contra la escasez en recurso hídrico, escasez en cuestiones de salud, escasez en cuestiones de wash, ¿verdad? Water, sanitation and higiene, ¿verdad? Entonces, es fundamental tener esto también en mente. Y con eso yo estaría dejando por aquí la presentación, agradeciendo nuevamente el espacio y esperando que haya llamado la atención, al menos la inquietud. Muchas gracias, muy buen día Hasta para luego. todos. Hasta Bueno, luego. buen día.